cuando comience a grabar. Listo. Buenos días. Hoy es la primera sesión del año 2021 del Seminario de Investigación en Educación Médica. La doctora Norma Ramírez López, la maestra Mónica Ramírez Arrieta y su servidora, pues les deseamos que este año nos vaya mejorando a todos, que este año vaya mucho mejor cada vez y que pues todos hagamos lo que nos toca, un granito de arena para que así sea. Pues hoy abrimos con una presentación sumamente interesante y muy actual de lo que estamos viviendo. Quiero presentar a un colaborador, compañero muy querido, el doctor Elvigiro Susuri Hernández. Él es licenciado en Química, Farmacéutico, Biológica y maestro en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Educación en Ciencias por la Universidad de York en el Reino Unido. Ha cursado diplomados de evaluación educativa en ciencias de la salud, de historia, filosofía y enseñanza de la química y de periodismo y divulgación de la ciencia en la Facultad de Medicina de la UNAM. También es profesor asociado C de tiempo completo en la licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la unidad de docencia. Es una persona con amplia experiencia en este sentido y hoy nos tiene una presentación titulada Interrupciones escolares ocasionadas por el COVID-19 como impulsores de cambio curricular en el Laboratorio de Química Orgánica de Ciencia Forense. Pues sin más, le doy la palabra al doctor Giro y muchísimas gracias. Adelante, Giro. Muchas gracias, Tania. Pues quisiera empezar por agradecer la invitación a dar este seminario a nombre mío, por supuesto, y de mis colegas con los que hicimos este trabajo. Como ya dijo Tania, el título es y en esencia lo que quisimos hacer fue aprovechar un poco la situación difícil en la que nos puso la pandemia a partir de marzo del año pasado para tratar de no solo cumplir con el compromiso que tenemos con los estudiantes de brindarles una formación de alta calidad, sino también para evaluar qué es lo que estamos haciendo y si estamos satisfechos con los objetivos que están planteados en las asignaturas. En este caso, nos enfocamos en la materia de química orgánica porque fue una de las que se interrumpieron el semestre pasado cuando comenzó la contingencia y sus dos profesores, que son la doctora Villavicencio Queijeiro y el maestro Jorge Luis López Cepeda, tuvieron que adaptarse a la nueva situación y nos pareció que era una buena experiencia por la que estaban pasando para documentarla. Entonces, a manera de introducción, me gustaría platicarles brevemente en qué consiste la carrera de licenciado en ciencia forense. El perfil de egreso del licenciado forense es interdisciplinario, es decir, tiene asignaturas de varias áreas del conocimiento, no es un perfil especializado como por ejemplo el que se impartiría en una facultad de como química, por ejemplo, en la que yo me formé, y recurre tanto a las ciencias naturales como a las sociales para tratar de entender el fenómeno del delito y para esclarecer asuntos delictivos. Entonces es como la intención de esta carrera es llevar un enfoque científico a la investigación del delito, tanto como un fenómeno general como casos particulares. Una de las ciencias que son fundamentales para el científico forense y la científica forense es la química, porque en el día a día del trabajo forense se utiliza para identificar, separar y cuantificar sustancias y materiales tales como medicamentos y drogas, material vegetal, por ejemplo, plantas de las cuales se extraen sustancias como drogas, tejidos y fluidos humanos, pinturas y tintas, fibras y plásticos, combustibles y explosivos y muchas otras más, en las que el papel del análisis químico es fundamental. Entonces, nuestros estudiantes reciben una formación en esta área. Esta carrera comenzó a operar en el 2013 como parte de la Facultad de Medicina y lo que queremos formar es personal altamente capacitado para procesar lugares donde se sospecha que ocurrió un delito y que ayuden a los operadores jurídicos a llevar estos casos a juicio sustentado en lo que la evidencia nos permite concluir.
La formación del científico forense, como comenté, es interdisciplinaria. Sobre todo se les dan los fundamentos teórico-prácticos de las pruebas más comunes a las que se recurre en una investigación forense, y también tiene una fuerte orientación hacia la investigación, porque la intención del científico y la científica forense es que sea un coordinador de la investigación, es decir, que pueda definir cuáles son los pasos que se tienen que seguir para esclarecer un delito, para documentarlo, y por lo tanto hay un énfasis fuerte en esta área. De hecho, llevan 3 asignaturas de metodología de la investigación, una en particular aplicada a lo que se puede ver aquí, las escenas o los lugares de investigación. Entonces, estas son como las 2 grandes características, su interdisciplinariedad y su orientación a la investigación. Actualmente, la investigación del delito requiere de muchísimos profesionales. La idea del científico forense no es que sustituya a todos estos integrantes del proceso, sino que colabore con ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos desde los policías, que son los que primero llegan a un lugar de la investigación y empiezan a asegurar la evidencia, hasta los técnicos de investigación de los lugares de los hechos, que son quienes recogen la evidencia, la embalan y la protegen. Está el MP, que es el Ministerio Público, que es el fiscal o el abogado que se encarga de construir el caso que se va a presentar ante un juez. Está, por supuesto, el juez, que es quien sopesará toda la evidencia y los argumentos para llegar a una determinación. Los médicos forenses son muy importantes porque desafortunadamente mucho del trabajo forense implica la pérdida de la vida, y entonces el médico forense se encarga de dictaminar las causas y los momentos en los que estos eventos ocurren. En México no hay un detective, pero en otros países existe la posición del inspector o el detective, quien es quien coordina la investigación fáctica de los hechos, y por supuesto los peritos, que son quienes desde los laboratorios se encargan de realizar diferentes pruebas para documentar las proposiciones fácticas o los hechos que se supone ocurrieron. Ahora, el científico forense es un actor o un operador cuya intención es tomar toda la información que proporcionan estas personas, estos integrantes del proceso de investigación, darle sentido, organizarla, integrarla, y entonces devolvérsela al juez para que sea él quien tome la determinación judicial. Entonces, en este caso, el científico forense es como un integrador o un traductor incluso de diferentes disciplinas. Entonces, lo mismo tiene que poder comunicarse con un médico que con un abogado o con un policía o con un científico, tomar sus conclusiones y presentarlas de la mejor manera posible, explicarle al juez el fundamento teórico y técnico de lo que se realizó, y que entonces la justicia que se debe impartir en un juicio esté sustentada en la mejor versión de lo que ocurrió. En la formación de los estudiantes y las estudiantes en la licenciatura tiene o está atravesada por 7 ejes disciplinares. Hay un eje médico que está conformado por asignaturas como ciencias morfofuncionales o sexología forense. Hay un eje biológico donde está la genética forense, la antropología. Uno físico-matemático, tienen varias asignaturas relativas, por ejemplo, a investigar hechos cometidos con armas de fuego o estadística forense, por ejemplo. Hay un eje psicológico que es muy importante para comprender, por ejemplo, los perfiles de las personas que cometen delitos. Un eje jurídico en donde conocen sobre todo cómo se llevan a cabo las audiencias de juicio oral o cómo se sustenta un delito, cómo se tipifica. Un eje criminalístico en donde ven todas las asignaturas que tienen que ver con la recolección de indicios en un lugar de la investigación, como dactiloscopía, documentoscopía, etcétera. Y un eje químico, que es en el que yo me voy a enfocar en esta charla, porque fue el que nosotros pudimos estudiar más a fondo. Entonces, dentro del eje químico hay 2 tipos de asignaturas. Las básicas, que son química general, química orgánica y bioquímica, que son, digamos, las que les dan los fundamentos a los estudiantes y las estudiantes para avanzar en la carrera y llegar a las especialidades, la química forense, la toxicología y la hematología y la serología. Entonces, estas son las 6 asignaturas que llevan los alumnos, y a lo largo de su estancia en la licenciatura los van tomando desde el primero hasta el 8º semestre, empezando por química general y terminando en el 8º semestre con toxicología avanzada. La materia que vamos a ver nosotros ahora es química orgánica, que se imparte en el 2º semestre. Entonces, una materia básica que da fundamentos para comprender muchas de las pruebas que se hacen a los indicios materiales.
Ahora, algo importante que hay que aclarar es que la intención de estas asignaturas no es formar a químicos forenses. La formación de un químico forense pasa por estar en una facultad o en una escuela de química y después especializarse a través de una maestría, un doctorado o una especialización en el área forense o en química analítica, por ejemplo. Entonces, los estudiantes que salen o egresan de la licenciatura no van a ejercer como como químicos forenses, perdón, van a ser científicos forenses que necesitan tener una formación en química para poder solicitar dictámenes y explicárselos a otros operadores jurídicos. Eh, Deben tener una sólida formación química para hacer esto y en cierta manera son como los médicos generales, que tienen una formación integral para, en dado caso de que lo necesiten, saber a qué especialista referirse cuando tienen un problema que rebasa su competencia. Entonces deben poder seleccionar cuáles son las pruebas pertinentes para un caso y comprender los resultados de estas pruebas en caso de que los tenga que presentar en un juicio. Entonces la formación en cuanto a química no es la misma o no debería ser la misma que la que recibe un químico en la facultad de química. Por supuesto, el año pasado, en el 2020, pues en marzo ocurrió la pandemia, la universidad cerró, suspendió actividades y se suspendió la química orgánica, que tiene un fuerte componente de trabajo en el laboratorio. Entonces los profesores Alexa y Jorge Luis se quedaron pensando qué podían hacer para suplir esta intempestiva carencia del acceso a los materiales y a las instalaciones y cómo compensar esas prácticas que ya no podían realizar. Ellos alcanzaron a realizar 3 de las, creo que son 5 prácticas que tenían contempladas. Entonces, ante la suspensión de del trabajo en el laboratorio, recurrieron a varias actividades alternativas, como por ejemplo dejarles a los alumnos leer artículos que trataran sobre aplicaciones forenses de la química orgánica y después hacerles exámenes o solicitarles los reportes de lectura, elaboración de resúmenes y mapas conceptuales y darles series de problemas de interpretación de espectros de resonancia magnética nuclear espectroscopía en infrarrojo, que son temas centrales de la asignatura, sobre todo para poder interpretar los dictámenes que se producen en química forense. Entonces hicieron esta sustitución, que por supuesto fue una adaptación al momento, no tuvieron mucho tiempo para pensarlo, cuando yo me acerqué con ellos para platicar de su experiencia, pensamos los tres y pues que era una experiencia valiosa, no solo por lo difícil que resultó para ellos, sino también porque obligaba o los obligó a pensar realmente qué era lo importante de la asignatura, qué cosas aportaba el laboratorio y qué cosas de las que aportaba el laboratorio se podían implementar de otra manera, sobre todo en una modalidad a distancia, que fue la que se tuvo que adoptar desde ese momento. Entonces, no solo había la necesidad de replantear lo que se hacía en la clase, sino que también era una oportunidad para evaluar el currículo, ver los objetivos de aprendizaje y definir cuáles son los ideales para formar el perfil que buscamos en las y los científicos forenses. Entonces, la pregunta más de fondo en esta transición a la enseñanza a distancia fue: ¿para qué aprende un científico forense lo que aprende un químico de química orgánica? ¿Qué le va a servir de la química orgánica realmente a nuestros y nuestras egresadas? Para explorar esta pregunta, lo que hicimos fue, el planteamiento metodológico que hicimos fue entrevistar a profesores. Entonces, en particular, yo los entrevisté y les aplicamos 3 instrumentos diferentes para entrevistarlos. Uno es el inventario de análisis de actividades prácticas, que es un instrumento que explora la efectividad de las actividades prácticas y que brevemente lo que hace es evaluar cuáles son los objetivos de aprendizaje planteados por el docente, cuáles son las instrucciones de las actividades que se plantean, qué hace el alumno realmente en el laboratorio y qué aprende a final de cuentas. Y esto lo evalúa tanto en lo que hace el alumno materialmente con sus manos o con los equipos y qué ideas maneja mientras está trabajando en el laboratorio. De tal manera que permite como estudiar la columna vertebral de una sesión práctica desde el principio hasta el final y ver si efectivamente hay una correspondencia entre lo que el profesor planteó para su laboratorio y lo que los alumnos aprendieron, entre lo que los alumnos hicieron y lo que se les pidió que hicieran. Entonces da una perspectiva muy completa de cómo está funcionando una práctica de laboratorio o en general una actividad práctica, no necesariamente tienen que ser de laboratorio.
El siguiente instrumento que usamos fue el banco de rúbricas de competencias para la ciencia, que es un conjunto de rúbricas en donde se evalúa las habilidades cognitivas las habilidades cognitivas de pensamiento alto o higher order cognitive skills, como le llaman ellos los autores, la comprensión de la naturaleza de la ciencia y las habilidades de comunicación de los estudiantes, y lo evalúan a través de, por ejemplo, los reportes de laboratorio que entregan los estudiantes, artículos de investigación que pudieran llegar a escribir o pósters que preparen. Ahí se puede evaluar todas las competencias que comprende este banco y entonces permite dar una idea bastante más clara de lo que está aprendiendo el estudiante. Y por último, utilizamos un instrumento que se llama el instrumento de aprendizaje significativo en el laboratorio, que es un instrumento que a mí me gustó mucho porque no solo evalúa aspectos cognitivos y psicomotores del aprendizaje de los estudiantes, sino que también contempla aspectos emocionales, sobre todo con la finalidad de ver la motivación de los estudiantes para hacer esas prácticas, bajo el supuesto de que sin motivación pues no puede haber desarrollo de habilidades cognitivas ni psicomotrices. Entonces evalúa cuáles son las expectativas de los estudiantes y cuáles son las experiencias reales que tuvieron en cada uno de estos tres dominios, el cognitivo, el psicomotor y el emocional. Entonces, tomamos esos instrumentos y los convertimos en una guía de entrevistas para entrevistar tanto a Alexa como a Jorge Luis, que fueron los profesores de la asignatura. Se entrevistaron por separado y se codificaron sus respuestas para poder sacar pues, cuáles fueron las experiencias en común. Sobre todo lo que queríamos ver era qué características ellos consideraban que tenían sus prácticas y qué características no tenían sus prácticas. En cuanto a los resultados más destacados, los agrupamos en 4 rubros. El primero es en qué se enfocaban las prácticas que estaban impartiendo, y a partir de sus respuestas hubo acuerdo en que uno de los objetivos principales es que los alumnos y las alumnas aprendan a usar correctamente los materiales y equipos del laboratorio de química y en particular en aplicaciones de química orgánica, que aprendan a respetar las medidas de seguridad y disposición de residuos, que puedan recolectar datos, analizarlos y presentarlos, que sepan cómo ejecutar procedimientos estandarizados, sobre todo de análisis que les van a permitir después comprender ciertas pruebas netamente forenses, que puedan explicar fenómenos naturales, por ejemplo, la oxidación o la reactividad de diferentes sustituyentes, de diferentes sustancias químicas, y también manipular variables, ver qué pasa si aumentamos, por ejemplo, la presión o si se usan solventes polares y no polares y ver qué ocurre. Entonces, todas estas son actividades muy importantes, por supuesto, estos aprendizajes muy importantes, aunque sí, por ejemplo, para el científico forense, el aprender a hacer procedimientos estandarizados de química o utilizar equipos de manera correcta puede no ser tan relevante porque un científico o científica forense nunca va a poder hacer un análisis químico porque no tiene la cédula de un químico. Más bien lo que tiene que hacer es encargarle a los expertos en química que le hagan esos estudios para que él o ella pueda integrarlos y presentarlos. Entonces sí hay ciertos consideraciones que hay que tomar en cuenta para que sea fructífera esta experiencia para los científicos y las científicas forenses en formación. Otro segundo grupo de resultados fue, bueno, ¿qué habilidades fomentan menos esas prácticas? ¿En qué se enfocan menos? Una muy importante es que no hay tanto énfasis en la capacidad para identificar y plantear buenas preguntas de investigación, ni en cómo planear la recolección de datos. Tampoco se da la oportunidad de practicar mucho cómo elegir materiales y equipos adecuados para ciertos fines o para responder una pregunta de investigación. Los alumnos no formulan y ponen a prueba predicciones en la mayoría de los casos, ni identifican patrones en los datos y sacan conclusiones. Entonces, estas conclusiones fueron muy relevantes, o resultados nos parecieron muy relevantes, porque, como les comenté, el científico forense está orientado hacia la investigación. Tiene que poder salir de la licenciatura y, ante un hecho delictivo, poder plantear cuál es la metodología que va a seguir para investigarlo. Entonces, estas habilidades que no se fomentan tanto en los laboratorios de química orgánica, pues son justo aquellas habilidades que les permitirían llevar a cabo esta función de coordinar y planear una investigación. Entonces, es un área que en los laboratorios de química orgánica se necesita fortalecer. Entonces, este fue un descubrimiento pues, que no teníamos muy presente, o por lo menos yo no lo tenía presente, y que creo que es un área de oportunidad muy buena para el desarrollo de la asignatura de química orgánica.
y en general de otras asignaturas, por supuesto, que necesitan de usar el laboratorio, y que también, algo muy importante, se pueden desarrollar fuera del laboratorio. Es decir, a través de aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, o estudio de casos, se podrían también desarrollar estas habilidades. En tercer lugar, ¿qué no se aborda en las prácticas? Pues no se aborda nada sobre aspectos filosóficos de la naturaleza de la ciencia, cuál es la relevancia social de la ciencia, ni se hace un énfasis en el pensamiento crítico aplicado a la investigación científica. Entonces, esto es importante porque hay investigadores del área educativa, sobre todo en ciencias, que han propuesto que para que alguien desarrolle habilidades prácticas de investigación, le puede ser de mucha utilidad tener un fundamento filosófico detrás de esas actividades, o poderlas fundamentar en ideas filosóficas de la ciencia, que son quienes estudian cómo se crea el conocimiento y cómo se justifica. Entonces, ese conocimiento más filosófico puede apoyar la capacidad para llevar a cabo una buena investigación, entonces por eso se considera relevante. En cuanto a la relevancia social de la ciencia, pues nos pareció fundamental para el científico forense, porque el científico forense no trabaja solo para crear conocimiento como un científico académico, sino que su conocimiento o lo que pueda averiguar o descubrir va a tener una utilidad práctica en un juzgado y va a tener una relevancia social. Hay varios casos que salen en los periódicos o que se han reportado de pues, investigaciones mal hechas, y por supuesto que eso tiene un impacto en la sociedad, no solo en las personas directamente afectadas y en sus familias, sino también en la confianza que la sociedad puede depositar en el sistema de procuración de justicia. Entonces, el hecho de que un científico forense tenga o desempeñe un trabajo de calidad es relevante socialmente, y por eso es algo que creemos se debería de alguna manera tocar durante la formación de las y los estudiantes. Y el pensamiento crítico, pues por supuesto es crucial, porque el científico forense y la científica forense va a tener que determinar si los peritajes que se realizaron están bien, si la investigación se llevó bien en forma y tiempo. Entonces esa capacidad de pensamiento crítico va a ser importante. Y por último, ¿qué parece preocuparles a los estudiantes cuando están trabajando en el laboratorio? Pues les preocupa mucho obtener los resultados que tienen que obtener o que ellos creen que se deben obtener, y obtenerlos en el tiempo disponible para el trabajo en el laboratorio. Eso, o sea, es una preocupación muy importante, pero muy, muy orientada hacia la práctica, hacia poder trabajar de manera rápida y confiable. Usar adecuadamente los materiales e instrumentos, sobre todo usan mucha cristalería, entonces les preocupa no romperlo o no descomponer los instrumentos, y desarrollar buenos hábitos de trabajo, que por supuesto es algo bueno. Nos dio gusto descubrir que les preocupa hacer eso durante el trabajo, y sobre todo esto tiene relación porque tanto Alexa como Jorge Luis fomentan mucho el respeto de las medidas de seguridad y disposición de residuos, que es algo muy importante para cualquier persona que trabaje en un laboratorio. Entonces, estos son nuestros resultados principales, y de ahí sacamos algunas implicaciones o conclusiones. Una es que el científico forense necesita comprender más conceptualmente y teóricamente la disciplina de la química orgánica. Entonces, eso requeriría pues, que en el laboratorio se enfatizaran más los fundamentos que están detrás del trabajo o de los fenómenos que se estudian, que sí se tocan. No es un área que no se toque, porque los alumnos lo necesitan para poder entender qué está pasando, pero los profesores que impartieron la asignatura consideran que se podría fortalecer. Y por supuesto, esto es algo que se puede hacer a través de simulaciones, por ejemplo, no necesariamente en el laboratorio. Entonces se puede todavía fortalecer más. Poder planear, ejecutar y evaluar una investigación, que esto tiene que ver directamente con esa formación de un perfil orientado hacia la investigación. Poder reflexionar sobre la calidad de los resultados. Eso es algo que dada el papel del científico y la científica forense en el proceso de procuración de justicia, es muy importante, porque tendrá que evaluar si los resultados que recibe tienen un sustento y se pueden presentar en un juicio, y tener en cuenta las implicaciones sociales y legales de los resultados. Los estudiantes, además o como parte de su formación jurídica y psicológica, llevan asignaturas donde ven cuestiones de derechos humanos. Entonces, junto con todas esas implicaciones sociales, se ven ahí en el respeto a los derechos humanos, y parte de ese respeto viene de tener una investigación hecha con diligencia y que se puede darnos una versión de lo que ocurrió en un delito. Y necesita menos competencia para llevar a cabo por sí mismo las técnicas analíticas. Es decir, como comentaba,
Un científico forense no es quien va a llevar a cabo las pruebas directamente, no va a operar los equipos, porque se necesita una formación muy particular, pero sí va a necesitar saber en qué consisten y cómo funcionan esos equipos para explicarlo cuando se necesite. Entonces necesitamos un científico forense pues que sí tenga una parte química, pero que esa parte química esté orientada hacia la investigación del delito. Entonces, lo que necesita aprender el científico forense se puede desarrollar a través del aprendizaje basado en problemas o en proyectos, a través de simulaciones, que no quiere decir que se tenga que sustituir el laboratorio, por supuesto que no es una de las grandes fortalezas, yo creo, de la licenciatura, pero se puede reforzar con estrategias que se pueden implementar en un modelo educativo tanto a distancia como híbrido. Entonces hay esos objetivos que son medulares para el científico y la científica forense, se pueden desarrollar fuera del laboratorio, además de dentro del laboratorio, lo cual sería lo ideal, que en esos dos lugares o a través de esas dos modalidades de enseñanza se pudieran perseguir esos objetivos. Y con eso creemos que se puede adquirir una formación química para un perfil no químico, como es el forense. A futuro, lo que nos gustaría hacer es, pues, replicar este estudio con el resto de los profesores de las asignaturas químicas y también no químicas, porque hay laboratorio de entomología y de antropología, de dactiloscopía, pues, para conocer cómo se está impartiendo la formación práctica en la licenciatura, qué cosas se pueden mejorar, incluso coordinar los objetivos de enseñanza y el desarrollo de competencias entre diferentes ejes. Y para eso pues habría que platicar con el resto de los profesores y las profesoras y también observar sus clases. Creo que es un estudio observacional podría complementar muy bien las entrevistas que se podrían hacer, una vez por supuesto que podamos regresar a las instalaciones. También diseñar actividades en línea que atiendan las competencias menos atendidas en las prácticas sería pues una inquietud que nos quedó, y sobre todo diseñar actividades que se puedan, como dice ahí, impartir en línea y a distancia. Sobre todo porque hay cosas que no necesitan verse presencialmente y que un alumno puede aprender a distancia. Entonces, es una gran área de oportunidad para los profesores y las profesoras. Y por último, evaluar el desempeño de los estudiantes en el laboratorio. Y esto es importante porque ahorita pues tenemos la versión de los profesores, nos hace falta la versión del estudiantado para saber cómo están viendo ellos sus prácticas, qué están aprendiendo, cuáles son sus percepciones, y los instrumentos que utilizamos para este estudio nos servirían para eso, y así tener las dos caras de la moneda. Por un lado, las docentes, y por otro lado, las estudiantes, y ver cómo compaginar esa experiencia de enseñanza y aprendizaje. Les dejo aquí unas referencias, sobre todo las últimas tres son a los instrumentos que utilizamos. Estos instrumentos no fueron diseñados para laboratorios de química ni laboratorios forenses, son para actividades científicas en general. Entonces pueden ser útiles también para laboratorios o prácticas en la Facultad de Medicina. Entonces, si les interesa, ahí están. Si no los encuentran, yo se los puedo facilitar sin ningún problema. Y si les gustaría saber más de este trabajo, publicamos a finales del año pasado este artículo en la revista Educación Química de la Facultad de Química, en donde hay más detalles y por supuesto están las referencias. A través del identificador DOI pueden entrar directamente, es de acceso libre. La revista no necesitan ningún requisito para entrar. Y con esto pues termino la presentación y me gustaría mucho escuchar por supuesto sus comentarios y sus dudas para poder atenderlas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Luis Giro, por esta presentación. Sin duda es un trabajo que denota cómo esta crisis los llevó a repensar muchas cosas, a buscar las mejores prácticas que han tenido, lo que se tiene que fortalecer, lo que se tiene que mejorar, lo que se tiene que seguir haciendo bien y obviamente pues utilizar otras estrategias también didácticas que más allá de cuando regresemos en algún momento que sea semipresencial esto, seguramente va a enriquecer la enseñanza de esta área. Y pues recuerden que después de este video, el viernes 29 a las 9 de la mañana vamos a tener la oportunidad de estar con Giro en una sesión síncrona por medio de Zoom en el aula virtual del seminario. Los esperamos porque seguramente tienen algunas preguntas, comentarios de este trabajo. Y pues gustosos de cuando tengas también la visión de los estudiantes de
de esta indagación que hicieron, pues que la compartas también con nosotros en el seminario próximamente cuando tengas esta otra parte que va a completar y va a enriquecer mucho el trabajo que están haciendo. Claro que sí, me dará mucho gusto volver a platicarles qué averiguamos justo de los estudiantes, que pues es el objetivo realmente de la Claro, formación. claro. Pues muchísimas gracias, Giro, y pues nos vemos en la sesión síncrona. Gracias, Norma, por hacer Claro que sí. esto. Gracias, Giro.